Este día quiero compartir un mensaje que el Señor ha colocado en nuestro corazón hace unos días atrás. Venimos hablando sobre los frutos de la vida cristiana. Y Juan nos habla en el segundo libro, la segunda carta a la iglesia, la epístola de Juan. Nos habla de algo muy interesante. Parecía ser algo muy sencillo, muy práctico, pero algo que la iglesia necesita fortalecer. Y cuando miramos la palabra del Señor, ciertos evangelistas se centran en unas palabras. Juan, cuando miramos el evangelio de Juan, nos habla mucho del amor, ¿cierto? Nos habla mucho del permanecer, nos habla mucho de los discípulos, nos habla mucho del Hijo de Dios. Y cuando miramos la carta, la epístola que el apóstol Juan da a la iglesia, exactamente habla lo mismo, sobre la verdad, sobre el amor, sobre la doctrina. Y es en eso que yo quiero que hoy nosotros estemos guardando en nuestro corazón, en lo que un cristiano debe permanecer, en lo que un creyente debe permanecer en este tiempo. El Evangelio de Juan capítulo 15 nos dice que para poder dar fruto tenemos que permanecer en Cristo. Pero no quiero ir a ese capítulo, quiero ir a la epístola de Juan. ¿En qué el cristiano en este tiempo debe permanecer? ¿En qué un padre de familia, como hoy se celebra a los padres en el mundo, debe permanecer? ¿Sí? Y yo quiero que veamos las Sagradas Escrituras, pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe, que prepare nuestro corazón, que nuestro corazón sea tierra productiva y que podamos entender el mensaje. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y te rogamos que dispongas de este tiempo, que prepare nuestro corazón, que nos ayudes a entender, a escuchar tu palabra y que seas tú, Señor, guardando nuestro corazón para hacer de ella, Señor, nuestro tesoro y nuestra verdad. Ayúdanos, Señor, para exponer tu palabra, pero también ayúdanos, Señor, para escucharla. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y quiero que vayamos a la lectura en la segunda epístola del apóstol Juan a la iglesia. Es solamente un solo capítulo y vamos a leerlo desde el versículo 1. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en vosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios, Padre, y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Es una carta muy corta. Cuando Juan escribe esta carta a la iglesia, él termina diciendo, mire, no les escribo más en tinta y en papel, porque las cosas que les tengo que decir, se las quiero decir personalmente. Juan tenía el deseo de decir tantas verdades a la iglesia. Juan tenía el deseo, como siempre de cada apóstol, de advertir a la iglesia y aconsejar a la iglesia. Mire, hermanos, cada vez que usted viene a escuchar la palabra del Señor nos advierte. Gracias, mi hermana.
nos aconseja, nos alienta, nos inspira, nos exhorta. Y ese es el mensaje del Evangelio. Una de las razones que guardaban los apóstoles en aquel tiempo y que hoy debería haber en cada persona que predica la palabra es un deseo vivo de advertir a la iglesia, de guardar a la iglesia por medio de la palabra. Por mucho que nosotros quisiéramos como pastores guardarlos, en nuestra humanidad no podemos, pero sí por medio de la palabra de Dios. Y Juan decía a la iglesia el deseo de decir tantas verdades de una manera personal. Hermanos, eso nos invita a que Dios quiere que tengamos relaciones personales. ¿Pero para qué? Para glorificarle, para exaltar su santo nombre, para conocerle, para hacer buenas obras. Y esa es la advertencia que cada día, cada domingo, cada vez que se predica la palabra, un pastor hace desde el púlpito. No podemos estar con ustedes siempre. Posiblemente en la semana no podemos tener contacto, pero la herramienta que tenemos es el consejo de la bendita palabra. Que si usted la guarda, que si usted permanece en ella, dice la palabra, hay un galardón. Y ella misma tiene un efecto de guardarlo y preservarle. Cuando miramos el versículo 1, el apóstol habla de una manera muy particular y se autodenomina como una persona, como un anciano. Y posiblemente Juan ya tenía la edad adulta. Y sabe que me encanta que aún Juan, teniendo esta edad, en su corazón tenía el deseo celoso y ferviente de seguir cuidando la iglesia. Así como los padres hoy en día deberían tener un deseo vivo, celoso y ferviente de seguir cuidando su casa, sus hijos. Independiente de la edad que tenga, ese es el llamado de Dios. Un anciano se le llama por su experiencia, por su sabiduría, por su idoneidad, por su consejo, por su madurez. Y Juan se pone un nombre, el anciano, a la señora. No necesita usted tener 80 años para adquirir sabiduría. Santiago dice, el que necesita sabiduría, pídala a Dios. Y dice que Él la dará de manera abundante. El Señor necesita gente madura dentro del cuerpo de Cristo, gente sabia, gente de carácter. Y la palabra entonces nos habla que Juan les pone a la iglesia, muchos hombres o teólogos darán, ¿quién es la señora? Y sacan predicaciones, ¿quién es la señora escogida? Unos dicen una mujer posiblemente, otros dicen una iglesia. Yo me quedo más con el concepto de que Juan habla a la iglesia. Le da a la iglesia el carácter como esa mujer que cuida, como esa mujer que guarda a sus hijos. Y de hecho la iglesia es la novia de Cristo. Juan habla a la iglesia con ese fervor de mostrar a una mujer que rodea a sus hijos con sus alas, con su consejo, con su actitud, con su obra, con su servicio. Y ese debería ser el trabajo de la iglesia, guardarles y rodearles. Por eso, hermanos, yo les suplico, desee ser parte de la iglesia. Dígale a Dios, yo quiero ser parte del cuerpo de Cristo. Porque es allí donde la palabra dice que el Señor derrama bendición y vida eterna. Dios hoy está alimentando a sus hijos de una misma manera, con una misma palabra. Hoy los que no pueden estar, esta palabra posiblemente no la van a poder recibir ni entender. Pero hoy los que Dios ha permitido en que estemos, Dios desea que esa misma palabra nos alimente. Así como cuando la madre sirve a sus hijos a la mesa un mismo alimento. Dice la palabra entonces que Juan está apuntando a tres cosas. Cuando miramos del versículo 1 al 4, 5 veces habla de una palabra, verdad. Cuando miramos el versículo 5 y el versículo 6, da énfasis a una palabra que es el amor. Y cuando miramos el versículo 9, enfatiza 2 veces a una palabra que se llama doctrina. Cuando miramos entonces, si Juan le está diciendo a la iglesia que permanezcamos en estas cosas, en la verdad, en el amor y en la doctrina, es esa la actitud que Dios está demandando de su iglesia y en especial de los padres el día de hoy. La verdad, el amor y la doctrina. Ahora, si nosotros apuntásemos, ¿por qué habla tantas veces de la verdad? ¿Qué es para el mundo la verdad y qué es para el cristiano la verdad? Porque quiero decirles, hermanos, que no es lo mismo.
Quiero decirle, hermanos, que esa misma palabra no tiene una misma respuesta ni en el mundo ni en la iglesia. Porque la verdad en el mundo puede ser una razón, puede ser una experiencia, puede ser algo que se puede evaluar, puede ser algo que se puede experimentar o probar. Para el mundo la verdad puede ser, como dicen ellos, la verdad es ¿qué? Relativa. Pero es muy diferente cuando Juan le dice a la iglesia: yo anciano, a la señora elegida y a sus hijos a quienes yo amo en la verdad. Ahora, ¿qué es la verdad para el mundo, hermanos? ¿Qué es la verdad para el mundo? El mundo puede decir hoy: desgaste su vida, esfuércese, invierta en usted. A veces hay que dejar cosas por salir adelante, pero la palabra del Señor dice que ¿qué sentido tiene el hombre con ganar todo el mundo y perder su alma? Vemos la verdad del mundo y vemos la verdad de Dios. El mundo dice: usted tiene derecho, padre, hoy emborráchese, o los que se emborracharon de ayer. Y el mundo le llama a eso vida social, un nombre muy, muy elegante para un pecado tan desastroso. El tener vida social es un derecho que el mundo tiene hoy. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. La palabra dice que tales personas, los borrachos, no heredarán el reino de los cielos. Un borracho pierde su voluntad, su juicio, su dinero. Y no podemos entender que eso al mundo le llama vida social, felicidad, alegría, gozo. Y lastimosamente muchos padres hoy van a dar rienda suelta a ese derecho que el mundo dice que ellos tienen. Pero es diferente, porque la verdad del mundo se tipifica en estas cosas: razones, experiencias. La palabra en Isaías dice: no llamemos a lo malo bueno. Hace mucho vengo diciendo esta enseñanza. Y no llamemos a lo bueno malo. Pero el mundo hoy nos dice: experimenten, conozcan, prueben. Ese es el ser del hombre, la experiencia. Hoy el mundo promueve la experiencia, es lo que usted sienta, lo que usted quiera parecerse. ¿Usted es feliz así? No hay problema, porque el mundo está buscando la felicidad del hombre a costa de las responsabilidades que tienen. La felicidad del hombre a costa de los deberes que cada persona tiene. Es que yo soy joven, quiero ser feliz y tengo mi independencia. La Constitución política me dice que yo tengo estos derechos, pero no le recordamos los deberes, porque tenemos responsabilidades y estamos en una sociedad. Ahora, la verdad para el cristiano no es tan fundada ni en razones ni en derechos, porque ni siquiera como cristianos somos libres. Dice la palabra que somos esclavos de Cristo. Pero qué bendición ser esclavo de Cristo. Porque la palabra dice que a eso nos dedicamos nosotros, a hacer lo que Cristo nos manda, nos dice, nos aconseja, nos guía. La verdad para un cristiano no está en una palabra ni en una razón, está en una persona. Y el mundo no la puede entender. Si nosotros fuésemos a descifrar qué es la verdad, posiblemente en el diccionario puedes encontrar qué es la verdad. Que hay una coincidencia en lo que se dice con lo que se hace, pero no es verdad, porque ni eso tenemos sentido. Hoy el mundo habla de la verdad que estamos en un tiempo tan crítico en el medio ambiente, en la contaminación. Hablamos mucho de eso, pero hacemos poco. ¿Es así o no es así? ¿Cree usted que hay un sentido? Hay un problema, sí, pero no hacemos nada. Hoy hablamos de la verdad de la pobreza. El mundo
extremo en la pobreza a un lado y el mundo extremo en la riqueza al otro. Y hablamos de igualdad. No se hace nada. La Biblia no habla de igualdad. La Biblia habla de amar al prójimo, de ser solidarios y de ser generosos. Esa es la verdad de la Biblia, pero esa es la verdad del mundo. Porque cuando a un pobre le dicen que tiene que ser como un rico, no quiere. Sí quiere, pero a un rico cuando le dice que tiene que ser como un pobre, compartir, obviamente no quiere. Y esa es la verdad del mundo. Cuando hablamos del amor, el amor hoy lo hemos expresado en muchas películas y muchas novelas. En muchas canciones se habla mucho del amor, pero no del amor que dice la palabra del Señor. Hermanos, por eso Juan le dice a la iglesia, mire, ustedes son el lugar donde se debe expresar siempre la verdad, anunciar siempre la verdad, dar a conocer siempre la verdad, también el amor y también la doctrina. Ahora, Juan dice a la iglesia, yo los amo, no solamente a ustedes, sino también a aquellos que han conocido la verdad. ¿A quién? Cristo. ¿Quién es la verdad? La palabra me dice, Jesucristo es el camino, es la verdad y que es la vida. Pero ¿qué es la verdad, hermanos? Yo no puedo conocer la verdad, yo no puedo llegar a la verdad sin el conocimiento de lo que la palabra me dice. Porque la verdad me dice que me hace libre. Porque la verdad me dice que trae esperanza. Porque la verdad nos dice a nosotros que trae gozo. Porque la verdad me dice que trae fuerzas, que trae consejo. La verdad trae a mi vida confianza. La palabra nos invita a nosotros a hablar siempre la verdad. Cuando Juan le habla a la iglesia, yo los amo en la verdad. Y no solamente nosotros, sino aquellos que han conocido de qué manera nos amamos nosotros. ¿De qué manera nos conocemos sino por la palabra? Por la palabra yo tengo que distinguir si tú eres o no eres hijo de Dios. Por la palabra yo tengo que probar si lo que tú hablas es de parte o no es parte de Dios. Yo tengo que descubrir tu juicio por medio de la palabra, no por medio de mis razones. Tu comportamiento se revela por medio de la verdad de la palabra, si eres o no eres. El Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 21 me dice que nosotros tenemos que practicar la verdad. Practicar la verdad. Nos demanda una vida donde estamos exponiendo en cada hecho y en cada suceso si somos de la verdad, si vivimos en la verdad o no. Y yo quiero que miremos este versículo. Dice Juan capítulo 3. Creo que del versículo 20, el Señor está exponiendo algo a la iglesia, a sus discípulos. Juan 3, 19, 20 más o menos. De allí empieza el Señor a mostrarle a la iglesia el error en que estamos. Versículo 19. Juan 3, 19 hasta el 21. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, ¿y qué dice la palabra? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, me está diciendo que mis obras son el reflejo de lo que yo más amo. Aquí hemos enseñado porque la palabra dice que lo que el hombre busca lo que nos lleva hacia abajo. Hoy oramos para que los padres entiendan eso, que no tienen que emborracharse, ni siquiera tomarse una cerveza. Porque el cuerpo siempre me va a pedir, la carne siempre me va a pedir, ¿a ir hacia dónde? Hacia abajo. ¿Por qué? Porque esas son nuestras obras. El reflejo de nuestras obras, cuando decimos que amamos a Dios, nos refleja la luz. Pero cuando nuestras obras manifiestan que hacemos las cosas del mundo es porque amamos las tinieblas. Dice que ellos serán condenados porque amaron más las tinieblas que la luz. Hermanos, hay un peligro. Yo puedo amar las obras de las tinieblas. ¿Yo puedo amar a Dios al mismo tiempo? No. No hay comunión en eso. Por eso Juan advierte a la iglesia, esa es la verdad. Si en su vida y en su corazón hay obras manifiestas de las tinieblas, hermanos, tienes que discernir, tienes que mirar verdaderamente en qué estamos caminando. Si me estoy apresurando más a lo que el mundo me ofrece,
El mundo me quiere involucrar e introducir en lo que ellos desean, o verdaderamente estoy corriendo del mundo para buscar a Dios, para buscar lo que Dios desea que yo haga. Dice la palabra, porque todo aquel que hace lo malo, versículo 20, ¿qué dice? Aborrece la luz. Hermanos, yo no entiendo y yo quiero ser misericordioso, pero no es así. Muchos dirán, pero es que ellos no conocen a Dios. ¿Entonces la culpa es de Dios? Un borracho. Hermanos, un borracho ¿cómo habla? Un borracho ¿cómo mira? Un borracho ¿cómo escucha? Un borracho ¿cómo camina? Un borracho no tiene juicio. Ayer me transportaba con mi esposa a hacer una diligencia y veía a una mujer adulta borracha con otras dos en la mitad de la calle. Yo tuve que parar, pitarles para que se dieran cuenta que están en la mitad de la calle. Un borracho no tiene voluntad. Hermanos, ¿cómo amo yo esa condición? Por eso si usted me dice como pastor, ni una cervecita, yo le digo, ni media. Porque daña familias, porque daña mujeres, porque daña matrimonios, porque daña profesionales, porque daña gente sencilla, porque daña niños. Tú puedes mirar el borracho de su cuadra, la borracha de su cuadra, mira los ojos de sus hijos, de su cónyuge, son ojos de amargura. Por eso ellos aman más las tinieblas. Y salen muchos en las redes. No porque yo veo, porque me cuentan. Y cuando me dicen, amor, mira, yo no me interesa ver porque no quiero dañar mi corazón. Salen con foticos. Yo no admito un cristiano o alguien que se sienta aquí en fotos con gente bebiendo. Eso me muestra que tú amas las tinieblas. Eso me muestra que no hay odio ni hay celo por lo que Dios aborrece. ¿Es realidad o no es realidad? El mundo, hermano, nos invita a ir hacia abajo. Y esa es la verdad. Cristo le dice la verdad a sus discípulos. Y dice, ellos hacen lo malo, aborrecen la luz y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y luego dice, mas el que practica, ¿de qué estamos hablando? La verdad. Por eso, cuando Juan le dice a la iglesia la verdad hay que practicarla. La verdad hay que practicarla. Y luego dice, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. No puede haber verdad en mi vida si mi vida no está cerca y aferrada a Dios. Aquí hay jóvenes que vienen porque sus padres son cristianos, pero no porque ellos sean cristianos. Y no lo digo porque los odio, lo digo porque los amo, porque quiero advertirles que eso no está bien. La palabra del Señor dice que cada uno de nosotros daremos cuenta por nuestras obras. Y joven que ya tiene más de 18 años, sea responsable. Si tú dices que eres, muéstrate como tal. Pero no juegues con Dios, porque Dios no tomará al impío por inocente. No nos comportemos como impíos. Si yo amo la verdad, quiero estar cerca de ella. Si yo amo la fuente de la verdad que es Cristo, ni siquiera Cristo es la fuente, Él es la verdad, dice Juan. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. ¡Qué palabras tan preciosas! Cristo es la verdad, no tiene verdad, no es la fuente de la verdad. Cristo es la verdad. Así cuando a un cristiano le pregunten, ¿qué es la verdad? Usted dice, la verdad es Cristo. Por eso ustedes están allá adelante. Cristo es la verdad. Usted no tiene que razonar ni filosofar con nadie. ¿Qué es la verdad para usted? Pues la verdad es Cristo. La verdad se refleja en una persona porque cuando lo miro a Él, la verdad me trae luz.
Porque cuando lo miro a Él, la verdad me muestra el camino. Porque cuando lo miro a Él, la verdad me enseña el verdadero amor. Porque cuando lo miro a Él, la verdad me enseña la verdadera esperanza. Porque cuando lo miro a Él, la verdad me muestra el verdadero futuro que yo tengo. Hermanos, la verdad de este mundo no es la verdad que el mundo nos dice. El mundo sigue esperando 1000 años más, 200 años más. Y la palabra dice la verdad de los tiempos se están acortando. Los tiempos se acortan. Cuando el mundo dice, en el año 2500 pasará esto, la tierra será así. Yo no creo en eso. Yo no sé si Dios es misericordioso. Dios es paciente. Pero yo no creo que Dios quiera esperar hasta por allá. Sus ojos se irritarán ver tanta maldad, porque la palabra me dice que aún hay un peligro para los hijos de Dios. Dice, los días serán acortados por causa de la maldad. Dios no quiere ver una maldad por tanto tiempo, hermanos. Yo no concibo esa verdad. Entonces, nos dice que la verdad hay que practicarla. Practica la verdad, hermano, vívala. Es la verdad que los cristianos tenemos comunión los unos con los otros. Hermanos, mire, yo me enojo, usted se enoja, ellos se enojan, vosotros se enojáis, ellos se enojan. ¿No dice así? Esa es la condición humana, hermano. Pero la verdad de Dios es, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El mundo dice, que Él se acerque a usted primero. Dios dice, la verdad de Dios, ve tú primero, deja tu ofrenda, sí, y acércate a tu hermano y ponte a cuentas. La verdad del mundo dice, no te humilles, porque el que se humilla es débil para el mundo. El que se humilla para el mundo no es fuerte, no es digno de conmiseración. El que se humilla en el mundo, hermanos, no tiene derecho a vivir. Había una doctrina por allá después de la década de los 40, una raza superior que le quitaron la vida a más de 6 millones de habitantes en la tierra porque consideraban que no eran dignos de ellos. Así hay muchos dentro de la iglesia. Piensa que tu espiritualidad es tan grande y tan santa que ni siquiera el hermano que tiene a su lado es digno de tu perdón, ni siquiera de tu saludo. Hermanos, me encanta la verdad de la palabra, porque cuando miro a Cristo me doy cuenta que más estoy equivocado. Cuando quiero desfallecer y miro a Cristo, la palabra dice que los que retroceden no agradará, Hebreos, el alma del Señor. Hermanos, cuando miro y quiero retroceder, la palabra dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. ¿Sabe por qué Juan le dice a la iglesia de allí de Éfeso y sus alrededores que Él los amaba en Cristo? Porque ellos también amaban a Cristo, que es la verdad. Vamos más adelante nuevamente, segunda de Juan. Dice el versículo 2, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. ¿Sabe qué lo que me gusta la verdad? Que la verdad es para siempre. Hay una canción que dice que nada dura para siempre. Yo digo, las canciones del mundo están equivocadas. La palabra dice que esa verdad permanece para siempre, porque Cristo permanece para siempre. Eso dice la palabra, que Él es eterno. Por eso cuando usted permanece en la verdad, ya me está dando a mí el atributo y la virtud de ser eterno con Dios, junto con Dios, al lado con Él. La verdad permanece para siempre. Y por eso me encanta dentro de la iglesia cuando muchos hermanos permanecen. Bendigo a los que hace poco están con nosotros, pero también le doy muchas gracias a Dios por los que hace 9 años están con nosotros y han visto crecer la iglesia, han visto la iglesia con dificultades, han visto cosas victoriosas y cosas que no son victoriosas. También les bendigo. Me alegra como pastor, me alegra el ver que muchos dentro de nosotros han permanecido desde que llegamos a este lugar. Dios les bendiga y les recompense siempre.
pero la verdad permanece. Cuando el cristiano está un día que sí y un día que no, yo dudo que la verdad está en él, porque la verdad siempre me impulsa a ir a ¿dónde? Eso decía Pablo. El evangelio y la causa de Cristo le impulsaba a ir siempre hacia la meta, hacia adelante. Esa es la vida del cristiano. Y cuando vemos un cristiano que siempre va hacia adelante, aun con dificultades, me alegra. Hermanos, miremos de dónde nos sacó Cristo. La pregunta es, ¿quiere usted volver allá atrás? Juan le dice a la iglesia que él se regocijó, versículo 4, porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Andar en la verdad no es una elección mía, es un deseo de Dios, es un mandato de Dios. La palabra del Señor dice que Él es el camino, la verdad y la vida, pero el Evangelio de Juan capítulo 15, que Él es la vid verdadera. Y habla que en esa vid verdadera nosotros debemos permanecer. Trae alegría, hermanos, cuando un hijo, cuando un discípulo, cuando el esposo, cuando un hermano permanece en la fe. Permanece en la fe verdadera, en la fe cristiana. Trae alegría al corazón. Cuando uno ve en el rostro de la gente que en él, como le decía a Felipe, un verdadero. ¿Qué le decía a Felipe? Un verdadero israelita, ¿cierto? Porque veía en él una fe verdadera. A veces uno se pregunta, Señor, yo no quisiera tener eso, de verdad, nunca lo quisiera pedir. Señor, dame ojos o una manera de cómo ver en el rostro de la gente cómo están dando contigo. Del 1 al 100%. No quisiera. Eso no es mío. Eso es de Dios. Porque también Dios lo puede hacer conmigo, ¿cierto? Recuerdo que también soy hombre, que también soy hijo de hombre y que puedo desfallecer. Y me acuerdo de la gracia de Dios. La palabra nos enseña a nosotros, hermanos, que hay gozo cuando la iglesia anda en verdad. No en mentiras, no en vanidades, no en caprichos. La palabra de muchas maneras nos dice del carácter del cristiano que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no. Si eres cristiano, compórtese como tal. Vuelvo y les digo, los cristianos se congregan. Los cristianos desean estar juntos. Eso me encantó cuando leí esa palabra no hace mucho. Hechos 2 me enseña que aquellos que creyeron en Jesucristo querían estar juntos. Aquellos que tenían en su corazón el mismo amor de Cristo querían estar juntos. Y quiero, aparte de hablar sobre la verdad, que la verdad trae regocijo a nuestro corazón. La verdad debe traer a mi corazón contentamiento. Dice, versículo 5, ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. Luego habla de ¿qué? De que nos amemos los unos a los otros. La pregunta es, ¿qué haría usted por amor? ¿Qué haría usted por amor? Pero no estoy preguntando por amor a su esposa, a su novia, a su hijo. Hay un mandamiento. Debemos entender que debo amar primero a mi gato. ¿Cierto que sí? La palabra me dice, debo amar primero a Dios. Porque este mismo Juan que escribe esta epístola dice que Dios es amor. No puedo amar. No puedo amar si el amor de Dios no está en mí, si mi amor no está en Dios. Porque usted puede decir, nunca diga usted que Dios te ama. Hermano, eso es peligroso. Y usted puede ser engañado al decir yo amo a Dios. Hermanos, para eso existe una prueba. Ayer estaba repasando una enseñanza que prediqué en el año 2016 y le dije, Señor, quiero volverla a predicar. El Dios que te conoce. Usted y yo debemos saber y tenemos que conocer verdaderamente que Dios sí me conozca verdaderamente. Juan dice
que nosotros escuchamos la voz de Dios, dice que nosotros le conocemos, pero Él también. Yo conozco mis ovejas. Usted tiene que preocuparse de que Dios te conozca. No porque diga que es que yo amo a Dios. Hermano, cuénteme cómo es eso que tú amas a Dios. Porque es que cuando yo voy al Evangelio de Juan, capítulo 15 me dice algo muy interesante y yo quiero que me acompañe. El Evangelio de Juan, capítulo 15, me habla algo que quizás usted y yo no meditamos de muchas maneras. Lo que el cristiano debe permanecer es en el amor, en Juan 15, no 14, en el amor verdadero que Dios me demanda. Juan 14, 15. Dice, si me amáis, y usted lo ha escuchado muchas veces, guardad mis mandamientos. Y dice, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahora, no solamente el guardar los mandamientos es una evidencia que amo a Dios, sino que una evidencia de que yo ame a Dios y guarda los mandamientos es que el Espíritu Santo está ¿con quién? Conmigo. Conmigo. El Espíritu Santo dice, de verdad, Él os guiará a toda cosa. Dice, el Espíritu Santo de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque muera en vosotros, yo estaré en vosotros. El Espíritu Santo que os guiará a toda verdad. Hermanos, cuando usted hace cosas que no son de Dios, podemos decir, bueno, no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Entonces el amor de Dios está fallando, los mandamientos, ¿cómo es el tema? Mire, el amor no es una sensación, ni una emoción, ni algo así por el estilo. Yo no puedo tener fe si no obedezco. Yo no puedo amar si no obedezco. La evidencia de que yo amo a Dios es guardar su palabra. Creer lo que Él dijo. Creer lo que Él es. Creer lo que Él dijo que iba a hacer. ¿Ha meditado usted en eso? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? ¿Y qué dijo que iba a hacer? Si usted meditara en eso, hermanos, caeríamos aterrorizados. Vuelvo y digo lo que dije al principio, Dios no tomará por inocente al que es culpable, al impío, al pecador, aquel que parece que es y que no es. Eso es muy peligroso, los cristianos que parecen que son, pero que no son. Yo prefiero el que dice, no me gusta, porque por lo menos es más honesto. Por aquel que uno no sabe si eso no es. Es difícil, hermanos. Es mejor que el médico sepa, si usted tiene gangrena y hay que hacer esto, pero cuando no descubren la enfermedad, ¿qué es? ¿Qué es? Es un peligro. La palabra dice en ese capítulo que el amar a Dios, hay dos evidencias. Sigo sus mandamientos, me gustan, me agradan, los celo, tengo hambre por ellos. Pero hay otra evidencia, el Espíritu de Dios está guiándonos, nos está morando dentro de nosotros. Quiero que vayamos más adelante, creo que el versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a Él. Ahora, mucho cuidado cuando usted diga, es que Dios me ama. Cuénteme por qué Dios te ama. Porque ese es el mensaje cuando vamos a evangelizar. Dios te ama. ¿Pero por qué Dios te ama? Cuénteme cómo es eso. Porque la palabra me dice que el amor del Padre estará en mí si yo amo y deseo el guardar sus mandamientos. El cumplir los mandamientos de Dios es la muestra del amor. Hay un amor muy engañoso dentro de la iglesia. Venga, mijitos, abracémonos juntos, tomemos tintico. No, eso es un fruto del amor manifestado entre nosotros. Pero de verdad, hermanos, ¿usted cree que hay otra doctrina? Por eso termina la palabra del Señor. El apóstol Juan escribiendo a la iglesia, mire, estas dos cosas, la verdad y el amor, ustedes tienen que permanecer. Así como cuando estudiamos el viernes la segunda carta del apóstol Pedro a la iglesia. Mire,
Seamos diligentes en la vida cristiana. A la fe añadámosle ¿qué? Virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio le vamos a añadir paciencia, a la paciencia le añadimos piedad, a la piedad afecto fraternal y el afecto fraternal amor. Porque si estas cosas abundan entre nosotros, dice, si estas cosas permanecen y abundan entre nosotros, dice que no dejarán de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de Dios. Pero que si ellas faltan, dice la palabra, que somos cortos de vista, ciegos. Si ve que la vida cristiana es una vida de esmero y de esfuerzo, es una vida de trabajo. Pero prefiero, porque cuando el mundo dice que atesoremos riquezas en este mundo, la Biblia dice, no, en el cielo, porque allí no entrará el ladrón, porque allí no habrá corrupción, aquí sí. Por eso me esmero en buscar lo que es eterno. Cuando usted es un verdadero hombre y mujer de Dios, un padre busca lo que es eterno para poder decir, hijos, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pero ¿qué hijo querrá imitar un borracho, un grosero, un mujeriego? ¿Qué hijo querrá imitar a un irresponsable que no paga las deudas? A una persona que le da pereza cantarle a Dios y congregarse. A una persona que nunca le ven orar ni buscar la palabra. ¿Qué hijo? ¿Qué esposa? ¿Qué amigo? ¿Qué prójimo querrán? Nadie. Por eso, mientras el mundo nos dice a nosotros seamos individuales, cada uno tiene su personalidad, Dios está buscando tengamos la misma mente, el mismo sentir que es el de Cristo, el mismo camino que es el de Cristo, el mismo espíritu, la misma fe que es el de Cristo. ¿Sí ven? ¿Por qué la verdad en mi vida y el amor en mi vida están en Cristo? Por eso Juan decía, es un peligro cuando esta doctrina no se enseña, porque llegarán muchos negando el señorío de Dios. Eso dice la palabra. Tengan cuidado con el amor y la verdad, porque por ahí andan muchos, el versículo 7, engañadores que han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Qué significa esto? Jesús no es Dios, Jesús no es Señor, Jesús no es mi Salvador. Y cerca de nosotros hay muchos de esas personas, tu papá, tu mamá. Celébrale hoy a tu papá el Día del Padre, cuando sabe que del infierno le están llamando. Ora por él para que se arrepienta, ora por él. Que el amor de Cristo sea sobre su corazón. El único regalo que usted le puede decir hoy a papá, si no le conoce, conoce a Cristo. Y si le conoce, no te despegues de la mano de Cristo. Ese es el mensaje de hoy, el señorío. Hoy el Señor no es Señor de los hombres. Hoy el Señor no es el Señor de la juventud. Hoy el Señor no es el Señor de los sabios y de los entendidos. Ese es el problema de este mundo. Hoy queremos solucionar la problemática de la juventud, pero no hablemos de Dios. Hoy queremos ordenar el problema social de nuestra nación, pero no hablemos de Dios. Ese es el gran error. Y Juan le dice a la iglesia, señora, ojo, permanezcan en la verdad y permanezcan en el amor. Porque ahí salen muchos diciendo, no es necesario esto. Solamente haga esto. Solamente piense en esto. Dios es bueno. Dios no quiere que nadie se condene. No, es verdad, Dios no quiere que nadie se condene. El Señor no quiere la muerte del impío, dice la palabra del Señor, dice por medio del profeta. Pero ¿qué hacemos nosotros si la desobediencia a la verdad, el resultado es una muerte eterna? Disfrute, hermano, la verdad. Dios es Dios, no hay otro. Dios es Dios, no hay otro. No hay un santo, no hay una santa. Dios es Dios. Los santos se nos dejaron para imitar su fe, para imitar la fe que ellos vivieron en Cristo, los verdaderos santos. Hay hombres que se nos ha dado en la Biblia y en la tradición cristiana para caminar como ellos caminaron. La única verdad que Dios es Dios, que Dios es celoso y que no comparte la gloria con nadie.
ni con la filosofía, ni con sus razonamientos. Y luego dice, para terminar esta enseñanza, que han salido muchos engañadores. Públicamente digo, testigos de Jehová no reconocen el señorío de Cristo. Públicamente los adventistas piensan que a Cristo hay que ayudarle en cuanto a la salvación. Hay que hacer obras. Los mormones piensan que Cristo hace el 50% y nosotros hacemos el otro 50%. Es una realidad. A veces la iglesia tradicional ha enseñado, la iglesia universal ha enseñado que no solamente en Cristo, solamente hay que añadirle también estas cosas, lo otro. Es lo que estamos hoy viendo. El mismo estado de aquella época es el de hoy. Hoy le hemos quitado el señorío a Cristo de nuestras vidas. Un joven que me diga que es cristiano, yo tengo que ver a Cristo reflejado en sus ojos, en cómo habla, qué escucha, cómo camina, en qué se conduce, qué es lo que hace. No me diga que tú eres cristiano, joven, solamente porque tu papá y tu mamá vienen los domingos a la iglesia, o porque oras por ti, o porque hacen un devocional, no eso. Vuelvo y le digo, es entender quién es Cristo, qué hizo, qué dijo, y qué dijo que iba a hacer. Esa es mi verdad, hermanos, no hay otra. Termina diciendo, mirad por vosotros mismos, versículo 8, para que no perdáis el fruto. Qué pena de muchos, que en la vida cristiana Dios les ha permitido ver un fruto, pero por causa de su extravío, dice la palabra del Señor, no van a recibir el galardón. Yo he visto cristianos dentro de la alabanza, dentro del servicio, en otras iglesias, cómo los ve uno crecer, cómo los ve uno avanzar, pero se extraviaron en la fe. Extraviarse, hermanos, es tan fácil. Yo les he colocado mucho el ejemplo. Conduzca usted una bicicleta 40 kilómetros por hora y distráigase 5 segundos mirando hacia la derecha. Distráigase. ¿A dónde va a aparecer usted? Se extravió por perder la mirada de la verdad y del consejo de Dios. Yo les animo, iglesia. Dios nos aconseja hoy. Nuestra fe preciosa guarda la verdad, practica la verdad, guarda el amor y tenemos comunión los unos con los otros. Mire el riesgo de Juan nos dice a nosotros. Aquellas personas que se extravían de la verdad por causa de estas mentiras. Usted y yo podemos decir que somos cristianos, pero hay que evidenciar que Cristo sea mi Señor. Hay que evidenciar. El Señor le dirá a muchos en aquel día del juicio: apartados de mí, nunca os conocí. ¿Cómo termina diciendo? Hacedores de maldad. ¿Cómo es posible que un cristiano puede creer que fue cristiano, pero lo que Dios dijo, no, hiciste maldad toda tu vida en que creíste que fuiste cristiano? A mí me da pena cuando mucha gente o alguna gente dice, pastor, y esa persona es cristiana, esa persona que va a su iglesia es cristiana. A mí me da una pena. ¿Cómo es posible que aquí nos querramos comportar como sensatos, pero afuera? Bueno, me han dicho a mí aquí, y a usted también le han dicho, hermana, y esa persona que va a la iglesia, esa es cristiana, ese es cristiano. ¿Yo qué digo, hermanos? ¿Qué respuesta digo yo? Tengo que callar, porque no sé cómo es el comportamiento suyo afuera. Pero les digo una cosa, Dios sí sabe. Dios sí sabe. Y dice el apóstol que por causa de vuestro falso testimonio y mal testimonio el nombre de Dios es pisoteado y blasfemado. Y eso tiene juicio. Compórtese como tal. Termina diciendo, cualquiera que se extravía, versículo 9, y no persevera en la doctrina, lo que acabamos de hablar, esa es la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Yo les animo, hermanos, para cerrar esta mañana, esta tarde, perseveren en la enseñanza del Evangelio. No peleen conmigo, ni con la Biblia, ni con Dios. Yo por lo menos procuro enseñar lo que la Biblia dice, no lo que yo pienso.
Sean, hermanos, diligentes con la doctrina de Cristo, porque esta misma me dice que ella me dará a mí ¿qué? La recompensa. En la vida, cuando yo persevero en la doctrina, dice que ella me galardonará. Recibiremos recompensa por perseverar en ella. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina que dice la palabra, ni siquiera lo recibáis en casa y le digáis bienvenido. Juan es duro. No. Si usted alguna vez quiere predicarle a alguien, no discuta. A alguien que tenga otra fe, simplemente predíquele de la verdad de Cristo y ya. ¿Sabe por qué? Porque cuando nos quedamos mucho con ellos, he visto aquí en la iglesia, cuando empezamos a darle mucho lugar a esas personas, al final ellos les salen convenciendo. Termina diciendo, porque el que le dice bienvenido participa, ¿en qué? En sus malas obras. Aquel que no tiene a Cristo por Señor, sus obras son malas. Y Juan 3 dice que ellos amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Parezcámonos a la verdad y al amor que Juan nos inspira en este día. Padres de familia, parezcámonos a esto, hermanos, porque esto traerá recompensa.